Hola, buenos días, familia, amigos de la viña. Que el Señor les bendiga. Espero que se encuentren bien ahí en casita. Y bueno, le damos gracias a Dios porque nos permite reunirnos, aunque sea a través de este medio de internet. Pero gracias a Dios porque podemos escuchar su palabra, porque hoy es el día, como yo siempre lo digo, es el día que el Señor ha creado para que le alabemos, para que le bendigamos. Y a lo mejor no hemos tenido un tiempo de alabanza, un tiempo de adorarle, pero si tú en tu casa puedes tener un reproductor a la mano y que puedas poner alabanzas, que puedas cantarle, que puedas glorificarle, pero le damos gracias a Dios porque hoy podemos estar aquí reunidos y vamos a escuchar su palabra, vamos a estar atentos a lo que tiene para nosotros el día de hoy. Y bueno, también este fin de semana que estamos pasando, estamos recordando la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Recordamos que hace más de 2000 años el Señor Jesucristo murió, pero resucitó al tercer día. Y fue en un día como hoy, domingo, que Él resucitó nuestro Salvador. Y aunque también Él había estado mencionándole a sus discípulos, Él lo comunicó a sus discípulos que moriría y que resucitaría al tercer día, la mayoría de ellos no le creyeron, no creyeron a sus palabras. No fue hasta que Él se presentó, hasta que Él se mostró a ellos, fue que entonces que ellos creyeron y contaron a otros lo que habían visto. Entonces fue cuando creyeron, y es que ese mensaje que ellos anunciaron de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo fue que hasta el día de hoy nos ha llegado ese mensaje, esas buenas nuevas de salvación, esas buenas nuevas que el Señor Jesucristo murió y resucitó para el perdón de nuestros pecados. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar un poquito acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, lo que este hecho tan importante demuestra no solamente a nuestras vidas, sino demuestra al mundo. Este hecho maravilloso que el Señor Jesucristo al tercer día se levantó y venció a la muerte. Porque si esto no fuera así, como dijera el apóstol Pablo, que seríamos los más dignos de lástima de todo el mundo. Esto lo dice el apóstol Pablo y lo vamos a leer en unos momentos en el capítulo que vamos a estar estudiando. Y también dice que nuestra fe sería inútil, que nuestra predicación sería inútil, pero le damos gracias a nuestro Señor Jesucristo porque nosotros como hijos de Dios creemos que el Señor Jesucristo resucitó, creemos que está sentado a la derecha del Padre y que intercede por cada uno de nosotros. Entonces vamos a ver a la luz de la palabra lo que la resurrección de nuestro Señor Jesucristo muestra a cada uno de nosotros. Y no solamente como le dije a cada uno de nosotros, sino lo que demuestra al mundo. Vamos a ver 1 Corintios capítulo 15, como lo he dicho anteriormente, que tengas a la mano ahí tu Biblia para que podamos estudiar juntos, porque no es lo que yo creo o lo que tú piensas o lo que yo pienso, sino es lo que la palabra de Dios nos habla acerca de este hecho tan importante y tan maravilloso, y creo que es un punto central y es la base de nuestra fe cristiana. Vamos a leer entonces ahí 1 capítulo 15 y vamos a leer todo el capítulo, y aunque es un capítulo largo, pero nos habla de lo importante que fue este hecho y que sigue siendo hasta nuestros días. Vamos a ver ahí el verso 1 dice: ahora, amados hermanos, permítanme recordarles la buena noticia que ya les prediqué. En ese entonces la recibieron con gusto y todavía permanecen firmes en ella. Esa es la buena noticia que los salva si ustedes siguen creyendo el mensaje que les prediqué, a menos que hayan creído algo que desde un principio nunca fue cierto. Yo les transmití a ustedes lo más importante y lo que se me había transmitido a mí también. Cristo murió por nuestros pecados, tal como dicen las Escrituras. Fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos, tal como dicen las Escrituras. Lo vio Pedro y luego lo vieron los 12. Más tarde lo vieron más de 500 de sus seguidores a la vez, la mayoría de los cuales todavía viven, aunque algunos ya han muerto. Luego lo vio Santiago y después lo vieron todos los apóstoles. Por último, como si hubiera nacido en un tiempo que no me correspondía, también lo vi yo, pues soy el más insignificante de todos los apóstoles. De hecho, ni siquiera soy digno de ser llamado apóstol después de haber perseguido a la iglesia de Dios como lo hice. Sin embargo, lo que ahora soy, todo se debe a que Dios derramó su favor especial sobre mí y no sin resultados, pues he trabajado mucho más que cualquiera de los otros apóstoles,
pero no fui yo, sino Dios quien obraba a través de mí por su gracia. Así que no importa si predico yo o predican ellos, porque todos predicamos el mismo mensaje que ustedes ya han creído. Verso 12. Pero díganme lo siguiente, dado que nosotros predicamos que Cristo se levantó de los muertos, ¿por qué algunos de ustedes dicen que no habrá resurrección de los muertos? Pues si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo tampoco ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces toda nuestra predicación es inútil y la fe de ustedes también es inútil. Y nosotros los apóstoles estaríamos todos mintiendo acerca de Dios, porque hemos dicho que Dios levantó a Cristo de la tumba, así que eso no puede ser cierto si no hay resurrección de los muertos. Y si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo no ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces la fe de ustedes es inútil y todavía son culpables de sus pecados. En ese caso, todos los que murieron creyendo en Cristo están perdidos. Y si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, somos los más dignos de lástima de todo el mundo. Lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos. Él es el primer fruto de una gran cosecha, el primero de todos los que murieron. Así que ya ven, tal como la muerte entró en el mundo por medio de un hombre, ahora la resurrección de los muertos ha comenzado por medio de otro hombre. Así como todos mueren porque todos pertenecemos a Adán, todos los que pertenecen a Cristo recibirán vida nueva. Pero esta resurrección tiene un orden. Cristo fue resucitado como el primero de la cosecha. Luego todos los que pertenecen a Cristo serán resucitados cuando Él regrese. Después de eso vendrá el fin, cuando Él le entregará el reino a Dios el Padre, luego de destruir a todo gobernante y poder y toda autoridad. Pues Cristo tiene que reinar hasta que humille a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el último enemigo que será destruido es la muerte, pues las Escrituras dicen, Dios ha puesto todas las cosas bajo su autoridad. Claro que cuando dice todas las cosas están bajo su autoridad, no incluye a Dios mismo, quien le dio a Cristo su autoridad. Entonces, cuando todas las cosas estén bajo su autoridad, el Hijo se pondrá a sí mismo bajo la autoridad de Dios, para que Dios, quien le dio a su Hijo la autoridad sobre todas las cosas, sea completamente supremo sobre todas las cosas en todas partes. Si los muertos no serán resucitados, ¿para qué se bautiza la gente por los que están muertos? ¿Para qué hacerlo a menos que los muertos algún día resuciten? ¿Y para qué nosotros a todas horas pondríamos en peligro nuestra vida? Pues juro, amados hermanos, que todos los días enfrento la muerte. Esto es tan cierto como el orgullo que siento por lo que Cristo Jesús nuestro Señor ha hecho en ustedes. ¿Y qué valor hubo en luchar contra las fieras salvajes, esa gente de Éfeso, si no habrá resurrección de los muertos? Y si no hay resurrección, comamos y bebamos, que mañana moriremos. No se dejen engañar por los que dicen semejantes cosas, porque las malas compañías corrompen el buen carácter. Piensen bien sobre lo que es correcto y dejen de pecar. Pues para su vergüenza les digo que algunos de ustedes no conocen a Dios en absoluto. Vamos ahí, verso 35. Pero alguien podía preguntar, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Qué clase de cuerpos tendrán? ¿Qué pregunta tan tonta? Cuando pones una semilla en la tierra, ésta no crece y llega a ser una planta a menos que muera primero. Y lo que pones en el suelo no es la planta que crecerá, sino tan solo una simple semilla de trigo o de lo que estés sembrando. Luego, Dios le da el cuerpo nuevo que Él quiere que tenga. De cada clase de semilla crece una planta diferente. De modo parecido hay diferentes clases de carne, una para los humanos, otra para los animales, otra para las aves y otra para los peces. También hay cuerpos en los cielos y cuerpos sobre la tierra. La gloria de los cuerpos celestiales es diferente de la gloria de los cuerpos terrenales. El sol tiene una clase de gloria, mientras que la luna tiene otra, y las estrellas tienen otra. Y hasta las estrellas se diferencian unas de otras por la gloria de cada una. Lo mismo sucede con la resurrección de los muertos. Cuando morimos, nuestros cuerpos terrenales son plantados en la tierra, pero serán resucitados para que vivan por siempre. Nuestros cuerpos son enterrados en deshonra, pero serán resucitados en gloria. Son enterrados en debilidad, pero serán resucitados en fuerza. Son enterrados como cuerpos humanos naturales, pero serán resucitados como cuerpos espirituales. Pues
Así como hay cuerpos naturales, también hay cuerpos espirituales. Las escrituras nos dicen, el primer hombre, Adán, se convirtió en un ser viviente, pero el último Adán, es decir, Cristo, es un espíritu que da vida. Lo que primero viene es el cuerpo natural y más tarde viene el cuerpo espiritual. Adán, el primer hombre, fue formado del polvo de la tierra, mientras que Cristo, el segundo hombre, vino del cielo. Los que son terrenales son como el hombre terrenal, y los que son celestiales son como el hombre celestial. Al igual que ahora somos como el hombre terrenal, algún día seremos como el hombre celestial. Lo que les digo, amados hermanos, es que nuestros cuerpos físicos no pueden heredar el reino de Dios. Estos cuerpos que mueren no pueden heredar lo que durará para siempre. Pero permítanme revelarles un secreto maravilloso. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. Sucederá en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, cuando se toque la trompeta final, pues cuando suene la trompeta, los que hayan muerto resucitarán para vivir por siempre, y nosotros los que estemos vivos también seremos transformados, pues nuestros cuerpos mortales tienen que ser transformados en cuerpos que nunca morirán. Nuestros cuerpos mortales deben ser transformados en cuerpos inmortales. Entonces, cuando nuestros cuerpos mortales hayan sido transformados en cuerpos que nunca morirán, se cumplirá la siguiente escritura. La muerte es devorada en victoria. Oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Pues el pecado es el aguijón que termina en muerte y la ley le da al pecado su poder. Pero gracias a Dios, Él nos da la victoria sobre el pecado y la muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, mis amados hermanos, permanezcan fuertes y constantes. Trabajen siempre para el Señor con entusiasmo, porque ustedes saben que nada de lo que hacen para el Señor será o es inútil. Vamos a hacer una pequeña oración, hermanos. Padre, te damos gracias porque hace más de 2000 años, en un día como hoy, tú moriste, pero también resucitaste en un día como hoy, Señor. Gracias te damos porque esa resurrección ahora nos ha dado vida. Primero que nada, gracias por tu muerte, porque con tu muerte, Señor, Padre, tú nos has aceptado como tus hijos, Señor, y con tu resurrección nos has dado vida eterna, Señor. Gracias, ponemos en tus manos este tiempo y te pedimos, Señor, que tú estés obrando. Yo te pido que tú bendigas a cada uno de mis hermanos que se encuentran en casa, Señor, que tú los sigas guardando, que sigas fortaleciendo su fe, que su fe no decaiga, Señor, que quites toda duda, Señor, que quites todo temor de sus corazones, Señor. Hoy ponemos en tus manos este tiempo y te pedimos que tú, Señor, nos hables en esta mañana. Gracias por tu amor infinito, gracias por tu misericordia. Ponemos en tus manos a nuestras familias. Tú también guárdalas, Señor. Te pedimos por los que están sufriendo en estos momentos, Señor. Pero principalmente te pedimos que hoy tú nos hables a través de tu palabra. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Bueno, pues vemos un hecho maravilloso, glorioso. Vemos el hecho más importante y glorioso, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí el apóstol Pablo, primero que nada, comienza diciendo que recordemos la buena noticia que se nos ha predicado. ¿Y cuál es la buena noticia? Primero es la buena noticia es que Cristo murió, pero también resucitó y dice que esa noticia es la que hemos creído hasta el día de hoy. Ese mensaje es el que ha pasado a través de los siglos, ha pasado de generación en generación y nos ha llegado hasta el día de hoy. Y entonces vemos que la resurrección, la buena noticia de la resurrección de Cristo, esa es una alegría para cada uno de nosotros. Entonces, como yo les dije hace un rato, vamos a ver en esta mañana lo que la resurrección de Cristo demuestra a nuestras vidas y demuestra a aquellos que no han creído, porque es el hecho más glorioso que ha sucedido sobre la faz de la tierra. Y el primer punto es que la resurrección de nuestro Señor Jesucristo demuestra que Cristo es el Hijo de Dios, porque no hay otro hombre que ha resucitado. Si tú ves en la tumba de Mahoma, si tú ves en la tumba de Buda, va a decir, aquí están sus cuerpos, aquí yacen sus cuerpos. Pero en la tumba de nuestro Señor Jesucristo dice, Él no está aquí, Él resucitó, su cuerpo no está en esa tumba, Él fue levantado al tercer día y este hecho maravilloso
nos demuestra el primer punto, que Cristo es el Hijo de Dios. De hecho, ahí en el pasaje que acabamos de leer, vamos a leer los versículos 45 al 47, y este pasaje nos demuestra que Cristo es el Hijo de Dios. Dice así el verso 45. Las Escrituras nos dicen, el primer hombre, Adán, se convirtió en un ser viviente, pero el último hombre, Adán, es decir, Cristo, es un espíritu que da vida. Lo que primero viene es el cuerpo natural y más tarde viene el cuerpo espiritual. Adán, el primer hombre, fue formado del polvo de la tierra, mientras que Cristo, el segundo hombre, vino del cielo. Y podemos verlo claramente que el Señor Jesucristo es el Hijo de Dios, que demuestra que Cristo es el Hijo de Dios, porque como dice esta escritura, Él vino del cielo, no fue formado del polvo como cada uno de nosotros fue formado, sino que la escritura nos demuestra cuando Cristo resucitó, les mostró a sus discípulos lo que Él les había prometido. Él les prometió que al tercer día Él resucitaría y ellos lo vieron con sus propios ojos porque primero se les mostró a las mujeres que fueron a la tumba y después se les fue mostrando a cada uno de los apóstoles y Él mostró su gloria y les demostró con este hecho maravilloso que Él es el Hijo de Dios, porque Él venció sobre la muerte, porque Él venció sobre el pecado y esto solamente lo pudo haber hecho Cristo, lo pudo haber hecho Él como Hijo de Dios. Y esa es una esperanza para nosotros. Entonces, este hecho maravilloso tiene que demostrarle a nuestras vidas que hemos creído en el único Hijo de Dios, en el Dios Todopoderoso, el Creador del cielo y de la tierra, en ese Cristo maravilloso, en nuestro Salvador, que nos ha dado la victoria. Y este es un hecho importante por el cual tú y yo tenemos que darle gracias a Dios y decirle, Señor, gracias porque yo entiendo que tú eres el Hijo de Dios, que por tu muerte y tu resurrección, ahora yo también puedo ser hijo de Dios. Y ese es un hecho maravilloso. Y el segundo punto que nos demuestra este pasaje que acabamos de leer es que no solamente demuestra que Cristo es el Hijo de Dios, sino también demuestra que nuestros pecados han sido perdonados. Ese es el segundo punto importante. Cuando tú y yo aceptamos esa buena noticia, esa noticia de que Cristo había muerto, esas buenas nuevas de que Cristo resucitó y le reconocimos en nuestras vidas como el Señor y el Salvador de nuestras vidas, entonces nuestros pecados han sido perdonados. Pero es importante que cada uno de nosotros, si tú no lo conoces, si tú no tienes una relación con Dios, reconozcamos que hemos pecado contra Dios. Muchos de nosotros podemos decir, pero ¿en qué hemos pecado o en qué le hemos ofendido si no le hacemos mal a nadie? Pero la palabra de Dios dice que cuando Adán y Eva pecaron, toda la humanidad fue víctima de esa transgresión. Y el pecado pasó de generación en generación. Y el pecado es el estar separado de Dios. Entonces, cuando nosotros aceptamos al Señor Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador, nuestros pecados son perdonados. ¿Pecados qué? Porque vivimos lejos de Él, porque vivimos haciendo nuestra propia voluntad. Entonces es importante que cuando reconozcamos el sacrificio de Jesús en la cruz, reconozcamos y le pidamos perdón por esos pecados cometidos. Dice ahí en el versículo 17 de 1 Corintios 15, dice, y si Cristo no ha resucitado, entonces la fe de ustedes es inútil y todavía son culpables de sus pecados. Aquí lo que nos está diciendo la palabra de Dios es que si Cristo no hubiera resucitado, que si no creemos en esta verdad gloriosa, entonces dice nuestra fe sería inútil. Y no solamente eso, sino que todavía seríamos culpables de nuestros pecados. ¿Qué quiere decir? Que cuando Cristo murió y resucitó, y cuando nosotros le aceptamos como el Señor de nuestra vida, cuando nosotros le confesamos en nuestro corazón y confesamos con nuestra boca que transgredimos, que le ofendimos, dice que nuestros pecados son perdonados. Luego él dice el verso 56, vamos a leerlo, dice, pues el pecado es el aguijón que termina en muerte y la ley le da al pecado su poder, pero gracias a Dios, Él nos da la victoria sobre el pecado y la muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y esta parte es muy clara y como dice aquí, nos invita a darle gracias a Dios porque Él nos da la victoria sobre el pecado y sobre la muerte. Entonces, primero que nada, yo quisiera que ahí donde estás, tú meditaras un poquito y le dieras gracias. Dile, Señor, gracias,
porque tú nos has dado victoria sobre el pecado. Por medio de la resurrección que tú nos diste, has perdonado nuestros pecados y nos has dado esa victoria. Entonces vemos aquí el segundo punto, que por medio de la resurrección de Cristo demuestra que nuestros pecados ¿qué? Han sido perdonados. Y si tú todavía no tienes una relación con Dios, dile: Señor, yo me arrepiento de mis pecados, yo quiero tener una relación contigo, yo creo en que tú moriste y que tú resucitaste. Entonces, segundo punto, nuestros pecados son perdonados. Y el tercer punto que la resurrección de Cristo demuestra en nuestras vidas, y lo que la resurrección de Cristo hizo por nosotros, es que ahora nosotros tenemos victoria sobre la muerte. Como acabamos de leer el verso anterior, dice que nos dio la victoria sobre el pecado y sobre la muerte. Y tal vez muchos de nosotros vamos a morir físicamente, pero a la muerte que se refiere, que nos ha dado la victoria sobre la muerte, es la muerte espiritual, a vivir una eternidad sin Cristo, a vivir una eternidad en el infierno. Él nos ha rescatado por medio de esa muerte y de esa resurrección, y cuando nosotros aceptamos ese sacrificio, entonces Él nos da esa victoria sobre la muerte. Vamos a leer ahí el verso 54, yo quiero que vayamos ahí a nuestras Biblias, y dice ahí el verso 54: entonces, cuando nuestros cuerpos mortales hayan sido transformados en cuerpos que nunca morirán, se cumplirá la siguiente escritura: la muerte es devorada en victoria. Oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Pues el pecado es el aguijón que termina en muerte, y la ley le da al pecado su poder. Pero gracias a Dios, Él nos da la victoria sobre el pecado y la muerte por medio de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Entonces, como tercer punto, vemos que la resurrección de Cristo nos ha dado victoria sobre la muerte. Porque dice aquí este verso: oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Gracias a Dios que Él nos da la victoria sobre el pecado y sobre la muerte. Y como yo te decía hace unos momentos, no es que no vayamos a morir, tal vez no, muchos de nosotros no sabemos en qué momento vamos a partir de este mundo, pero lo importante es que estamos preparados para tener un encuentro con nuestro Salvador, porque si aceptamos el sacrificio y reconocemos esta buena noticia, como nos decía el apóstol Pablo al principio de este capítulo, nos decía que esa noticia es la que se ha transmitido hasta nuestra generación, y esa noticia es que Cristo murió y que Cristo resucitó, y nosotros como hijos de Dios creemos que esa resurrección nos da la victoria sobre la muerte. ¿Qué quiere decir esto? Que como yo decía hace un momento, tal vez tú y yo vamos a morir, no sabemos en qué momento, pero la victoria sobre la que habla, que nos ha dado la victoria sobre esta muerte, es una muerte eterna, una muerte en la que vamos a vivir separados de Dios. Y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo nos ha dado esa victoria y nos da la promesa de que vamos a estar juntamente con Él, alabándola y bendiciéndole. Es por eso que Él nos da la vida eterna, una vida eterna al lado de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la victoria que tenemos sobre la muerte eterna. Ese es nuestro tercer punto. Y bueno, vamos a ver ahora también nuestro cuarto punto, que la resurrección de nuestro Señor Jesucristo también demuestra que tenemos esperanza de que nosotros algún día seremos resucitados. Tal vez tú digas: pero ¿cómo va a ser eso? ¿Cómo es que yo voy a ser resucitado si tú me estás diciendo que voy a morir algún día? Sí, físicamente vamos a morir, pero también nos da la esperanza que físicamente vamos a resucitar en cuerpos glorificados, en cuerpos celestiales. Vamos a ver lo que dice el verso 51 de 1 Corintios 15. Estamos ahí analizando este pasaje y dice: pero permítanme revelarles un secreto, dice aquí el apóstol Pablo. Pero permítanme revelarles un secreto maravilloso. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. Sucederá en un instante, en un abrir y cerrar de ojos. Miren, aquí es muy importante, dice: permítanme revelarles un secreto. No todos moriremos, pero todos, esa es una promesa maravillosa para todos los que hemos creído en Cristo Jesús, dice: pero todos seremos transformados.
sucederá en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, cuando se toque la trompeta final. Pues cuando suene la trompeta, los que hayan muerto, se dan cuenta que dice que algunos vamos a morir, ¿verdad? O la mayoría vamos a morir, dice, pero los que hayan muerto resucitarán para vivir por siempre. Y nosotros los que estemos vivos también seremos transformados, pues nuestros cuerpos mortales tienen que ser transformados en cuerpos que nunca morirán. Nuestros cuerpos mortales deben ser transformados en cuerpos inmortales. Entonces, gracias a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, tenemos esta esperanza, tenemos una esperanza de resurrección, que estos cuerpos, tal y como los vemos, como dice, estos cuerpos mortales serán transformados en cuerpos inmortales, en cuerpos gloriosos. Y esto es gracias a nuestro Señor Jesucristo. Por eso la misma palabra de Dios nos dice, denle gracias a Dios. Agradezcan que por medio de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, hoy tenemos estas gloriosas promesas. Hoy podemos tener vida eterna, hoy podemos tener el perdón de nuestros pecados, hoy podemos tener la esperanza de que algún día tú y yo vamos a resucitar. Pero ¿cómo se da esto? Aquí se nos dice que solamente es cuando aceptamos y creemos estas buenas nuevas de salvación en nuestro corazón. Cuando creemos que Cristo murió, pero que resucitó al tercer día y que lo confesamos en nuestras vidas como el Señor de nuestras vidas y le pedimos perdón por nuestros pecados. Es importante que tomemos un tiempo de reflexión y que le digamos a Dios, Señor, perdona de todos nuestros pecados. Yo creo en que tú moriste, en que tú resucitaste. Y yo te doy gracias porque gracias a esa muerte y a esa resurrección, ahora yo puedo tener entrada al trono de la gracia. Entonces vemos que a través de la resurrección de Jesucristo, esto demuestra, primero, que Cristo es el Hijo de Dios, que Cristo venció a la muerte, que no hay otro hombre que haya vencido a la muerte como nuestro Señor Jesucristo, y esto demuestra que Él es el Hijo de Dios, que Él tiene todo el poder, que Él tiene toda la autoridad sobre la muerte, sobre la enfermedad, sobre este mundo. Él tiene toda la autoridad porque Él es el Hijo de Dios y Él lo demostró resucitando al tercer día. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo también demuestra que nuestros pecados son perdonados. Como ya hemos visto, a través de esa resurrección, a través de esa muerte, nuestros pecados han sido perdonados. Número 3, también la resurrección de Jesucristo demuestra que tenemos victoria sobre la muerte. Que estos cuerpos, a pesar de que vamos a morir, algún día serán transformados. Y eso se le llama, que es nuestro cuarto punto, que tenemos esperanza de resurrección. Y yo quiero que meditemos en este pasaje. Yo te voy a pedir, yo siempre, como siempre se los pido, que ahí con calma, con tiempo, ahí con tu familia puedas leer este capítulo que acabamos de leer de Primera de Corintios, capítulo 15, que nos habla de lo que la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo demuestra para cada uno de nosotros, y no solamente para nosotros, sino lo que demuestra al mundo, que Él es el Hijo de Dios, que Él ha perdonado nuestros pecados, que Él venció a la muerte y que nosotros nos ha dado victoria sobre la muerte, y que también tenemos la esperanza de la resurrección. Yo te voy a invitar, como lo dije al principio, que en tu casa y con tu familia tomes un tiempo, este tiempo es muy importante, y que le des gracias ahí junto con tu familia, que tengas un devocional, que puedan tener un tiempo para orar, para buscar a Dios, para leer su palabra, que no sea un tiempo en que nuestra vida espiritual se enfríe, sino más bien que sea un tiempo en que podamos revivir, que podamos avivar el fuego de nuestros corazones, que podamos buscar a Dios con todo nuestro corazón, y que sobre todo meditemos en este pasaje que acabamos de leer. Gracias le demos al Señor por todo lo que significa su muerte y su resurrección. Que sea un tiempo para meditar, y no solo para meditar, sino para que en el momento que podamos tener oportunidad, poder compartir estas buenas noticias que decía el apóstol Pablo, esas buenas noticias que han venido de generación en generación y que han llegado hasta nuestras vidas, pero no solamente para que esas noticias, buenas noticias, se queden solamente ahí en nuestras vidas, sino que nosotros las transmitamos a otras personas. Estamos viviendo momentos difíciles y creo que viviremos aún más
momentos más difíciles, pero yo creo que es un tiempo para que hablemos de la esperanza que tenemos en Cristo Jesús, de la esperanza que tenemos en la muerte y en su resurrección, de la vida eterna que Él nos puede dar, de la paz que Él nos da, del gozo, de la alegría que Él nos puede dar. Entonces yo creo que es un momento importante para que podamos meditar y yo te voy a pedir, quiero que terminemos con una oración y sí, sin que nuestros corazones se turben, sino más bien que nuestros corazones estén confiados en Dios. Vamos a hacer una pequeña oración. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tú has sido bueno con nosotros. Gracias por morir y resucitar al tercer día, porque tu resurrección demuestra a nuestras vidas y demuestra al mundo que tú eres el Hijo de Dios. También demuestra que tú has perdonado nuestros pecados, Señor. Demuestra que nos has dado victoria sobre la muerte y también tu resurrección demuestra que algún día resucitaremos y estaremos sentados juntamente contigo, alabándote y bendiciéndote. Gracias por esa esperanza maravillosa. Gracias porque de verdad, Señor, eso trae gozo, trae paz a nuestra alma en estos momentos difíciles que estamos viviendo, Señor, pero también eso nos anima a que podamos compartir estas buenas nuevas de salvación a otros que lo necesitan, a otros que están en dolor, a otros que están en dificultades, Señor. Permítenos que podamos ser canales de bendición para otras personas, Señor. Permítenos que podamos ser esos instrumentos que tú puedas usar para llevar esas buenas noticias a otros que las necesitan, Señor. Gracias, Señor. Yo te pido que tú bendigas a mis hermanos ahí en sus hogares, que tú les animes, Padre, que tú les reconfortes, que les des tu paz y que juntos como iglesia, Señor, que aunque no podamos reunirnos físicamente, que juntos como iglesia seamos una iglesia, Señor, que sea luz, que sea sal en medio de la oscuridad, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias y gracias por tu amor, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, yo solamente quiero terminar con estas palabras que termina el apóstol Pablo este capítulo. Vamos a leerlo ahí en el verso 58, 1 Corintios 15 a 58. Dice, por lo tanto, mis amados hermanos, permanezcan fuertes y constantes. Trabajen siempre para el Señor con entusiasmo, porque ustedes saben que nada de lo que hacen para el Señor es inútil. Y yo quiero que guardes esto en tu corazón. Esta es mi oración, mi consejo para ti. Dice, por lo tanto, hermano, tú que estás ahí en tu casita, permanece fuerte y constante, que trabajen siempre para el Señor con entusiasmo, porque ustedes saben que nada de lo que hacen para el Señor es inútil. Tú sabes que nada de lo que hacemos, siempre que lo hagamos con un corazón correcto, con un corazón puro, todo lo que hagamos para el Señor, nada es inútil. Y yo, mi oración es que Dios te bendiga. Vamos a estar en contacto a través de este medio, pero yo te pido que sigamos buscando al Señor, que no nos desanimemos, que al contrario nuestro corazón tome fuerza en el Señor y que le pidamos al Espíritu Santo que Él nos guíe siempre a hacer lo correcto. Mi oración es que Dios fortalezca tu corazón, que Dios te anime en donde quiera que estés y que si tú estás pasando por alguna dificultad económica, por alguna dificultad de enfermedad, por alguna dificultad en tu familia, en tu matrimonio, yo oro que el Señor te bendiga y que el Señor haga resplandecer su rostro sobre tu vida. Padre, gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga y estaremos en contacto. Saludos.